Hola, vamos a aprender a representar una recta en unos ejes de coordenadas, en el plano. Antes, debemos tener claros algunos conceptos elementales que algunos de ellos van a ser claves a la hora de dibujar, de representar esas rectas. El primero de ello es reconocer que esta expresión de aquí es la ecuación de una recta, lo que se llama la ecuación general de la recta. Muchas veces las rectas vendrán escritas así, pero otras tantas las veremos de esta forma, de esta otra manera, con su expresión, con su ecuación explícita. O sea que una recta la podemos ver así o así. Hay más maneras, pero nosotros este curso, en este nivel, sobre todo estas dos. Bien, a nosotros de estas dos, la que más nos interesa es la ecuación explícita. Y X representan las dos incógnitas, las dos variables, mientras que M y N, en esta expresión, representan números reales, son números reales. Y estos dos números nos van a dar una información bastante importante. De hecho, esos dos valores van a ser quienes nos van a permitir dibujar la recta rápidamente. Antes de meternos ya en harina y ponernos a dibujar, que por cierto, lo podremos hacer de dos formas diferentes, vamos a ver las dos, pero nos centraremos mucho más en la primera, porque es con la que vamos a trabajar este curso. Como decía, antes de ponernos a representarlas, un par de cuestiones. Primera, como poco, ¿cuántos puntos hacen falta para tener definida una recta? Es decir, que si yo os doy un plano, una hoja, totalmente en blanco, y yo estoy pensando exactamente en una recta concreta, en una posición o con una posición y una dirección determinada, y a cada uno de vosotros os dijera que dibujarais una recta, ¿pensáis que sería fácil que coincidiera con la que yo estoy pensando? Seguramente no. No será fácil. Si ahora os dibujo o si os pongo un punto en esa hoja y os mando dibujar la recta que yo estoy pensando, ¿creéis que ahora acertaríais? Pues yo creo que no. Sería difícil. Ahora bien, si os digo dibujad la recta que pasa por esos dos puntos. Esos dos puntos son puntos que están en mi recta, en la que yo he pensado. Pues ahora sí, ahora al tener esos dos puntos, todos dibujaríais esta recta. Ahora ya no hay fallo. Dibujaríais todos exactamente la misma recta que es en la que yo estaba pensando. Pues bien, habiendo visto haciendo este pequeño comentario, ¿cuántos puntos necesitamos para tener definida una recta? Como mínimo. Está clara que la respuesta es 2. Pues bien, para poder dibujar una recta, siempre y como mínimo, vamos a necesitar dos datos. Y atención, estoy diciendo dos datos, no dos puntos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente con dos puntos ya podemos dibujar una recta, pero en
esta expresión, en esta fórmula y en esta otra, hay datos que no son exactamente puntos, ¿vale? Nos van a proporcionar o nos van a permitir dibujar puntos, pero no son exactamente puntos. Pues esos es a lo que yo me refiero. Y siempre vamos a necesitar como mínimo 2 datos. Vamos ahora ya a dibujar, a representar rectas en el plano. Primera forma. Siempre tenemos que partir de esta expresión, como dije antes, de la ecuación explícita. Pero en esa ecuación explícita, m y n sabemos que son 2 números, pero ¿qué representan? ¿Qué información nos dan? Vamos a empezar por n. ¿Qué me dice n? Pues no os lo voy a decir. Lo vais a averiguar vosotros con unos ejemplos que vamos a hacer. Tenemos aquí 4 rectas. Las vamos a representar y os voy a decir que os fijéis en la n, que es en quien o lo que vamos a estudiar ahora, la n, que es el término independiente, en este primer caso es el 2, y os fijéis en la gráfica. A ver qué pasa en esa gráfica. ¿Tiene alguna relación ese dibujo con la expresión, con la ecuación explícita de esta recta? ¿Hay algo que coincida? Bien, vamos a por otra. Voy a dibujar otra recta. Fijaos, x menos 4. El término independiente aquí es menos 4. Y esa es la recta representada. A ver si podéis concluir algo. Vamos a por la tercera. Igual a menos 2x más 1. Término independiente 1. La n, en este caso, vale 1. Y esa recta tiene esa representación. Posiblemente varios ya habéis visto qué es lo que pasa, cuál es la relación entre la gráfica de la recta y su ecuación explícita. Aquí la n vale 0. Fijaos que no hay término independiente. 5x más 0 o menos 0 es lo mismo. En cualquier caso, la n vale 0. Y la recta es esta, dibujada. ¿Ya lo habéis averiguado? Pues vamos a repasarlo rápidamente. ¿Qué pasa aquí? Fijaos, término independiente 2. ¿Por dónde corta esta recta azul al eje de las X, al eje de ordenadas? Pues precisamente a una altura 2 del eje de las X. Le corta a una altura 2. Fijaos que este es el punto 0, 2. X0 y 2. Vamos a la siguiente recta. Término independiente menos 4. ¿A qué altura corta esta recta al eje de ordenadas? Pues aquí lo tenemos, a una altura menos 4. A menos 4 unidades del eje de las X. Exactamente, o concretamente, este es el punto 0, menos 4. ¿Por dónde cortará la gráfica de esta recta al eje de ordenadas? Pues si el término independiente es 1, efectivamente a una altura 1, en el punto 0, 1. Y la última, ¿a qué altura lo cortará? Término independiente 0, pues a una altura 0. Pasa por el punto 0, 0. O sea que la n, la información que me da es que me dice a qué altura del eje de las X va a cortar esa recta al eje de ordenadas. Es una información muy valiosa porque a partir de este dato
yo sé que la recta va a pasar por el punto 0n. Aquí va por el punto 0,2, 0 menos 4, 0,1, 0,0. Con lo cual, conociendo la n, ya tenemos un punto de una recta. Y esa n, repito, nos dice a qué altura corta al eje de ordenadas. Por eso n se le llama ordenada en el origen, porque la x vale 0 y n es el valor de la ordenada del punto 0n. Y repito una vez más que con esta información, con esta n, ya tenemos un punto. Vamos a ver ahora lo que nos dice la m. La m, que os recuerdo, es el coeficiente de la x. Fijaos, m es el valor que acompaña a la x. Y vamos a ver con ejemplos también qué información nos da esto. En este caso, en esta recta, la m vale 2. Vamos a representar la recta. La m vale 2. Y para que veáis o deduzcáis qué información nos da esto, voy a dibujar un triangulito. Y un triangulito que, fijaos, ¿cuánto vale la n de esta recta? Menos 3. Pasa por el punto 0 menos 3. Aquí lo tenemos. Y dibujamos un triángulo rectángulo con dos catetos, evidentemente, uno horizontal y otro vertical. La hipotenusa siempre será un segmento de la recta en cuestión. Y el cateto horizontal siempre va a partir del punto 0n. Y a partir de ahí dibujo este triángulo rectángulo. Ahora lo que os planteo es que os fijéis a ver qué relación tiene ese triángulo con m, con el valor del coeficiente de la x en la ecuación explícita. Bien, vamos a por otra. Aquí tenemos la recta igual a 4x, la n es 0, por lo tanto pasa por el origen de coordenadas. Este coeficiente es 4 y dibujamos el triángulo. Siempre partimos de aquí y el triángulo rectángulo. Fijaos bien en cómo es y en el coeficiente de la x. Vamos a por otro ejemplo. N es 0,3, perdón, n es 3, pasa por el punto 0,3 y ahora dibujamos el triángulo. Aquí ya vemos un cambio con respecto a los dos triángulos anteriores. ¿Qué pasa aquí con este triángulo? ¿Y por qué ocurrirá eso? Fijaos también en los valores de m con los que hemos trabajado. Triángulo cuyo cateto horizontal sale de aquí, del 0,3, y después el vertical es este. Bien, vamos a por otro. Antes de dibujar la recta, la n vale 2 y la m es el coeficiente de la x. Aquí no hay x. ¿Qué quiere decir? Que la m vale 0. Que la m vale 0. Si yo dibujo el triángulo, resulta que no me aparece nada. Este es un caso especial, ahí está planteado. Después, cuando veamos todos y aclaremos qué información nos da, volveremos a este. Bien, la siguiente recta, que es un poco diferente. Aquí ahora ya la m toma un valor racional. Ya no son valores enteros como en los anteriores. Esta es la recta. Fijaos, la n es menos 1, por lo tanto pasa por el 0 menos 1. Y ahora dibujamos el triángulo. El triángulo que nace de aquí, el cateto horizontal, y subimos.
podéis, para daros una pista, calcular cuánto es 3 medios con su expresión decimal. ¿Cuál es la expresión decimal de 3 medios? Eso igual os da una pista a la hora de analizar la información que nos da este triángulo. Bien, y el último ejemplo, n menos 2, por lo tanto pasamos por el 0 menos 2, m menos 1/3, y fijaos cómo es el triángulo ahora. Y os digo lo mismo que en el ejemplo anterior. Podéis encontrar la expresión decimal de menos 1/3 y a ver si encontráis alguna relación con esto que tenemos aquí, con ese triángulo. Bien, pues vamos a repasar rápidamente a confirmar la información que habéis obtenido. Supongo que ya todos, y si no todos, la gran mayoría, habréis deducido qué información nos da esta M. Hemos construido un triángulo partido. En el primer caso, partimos del 0 menos 3. ¿Y qué es lo que hemos hecho siempre, si os habéis fijado? Hemos construido el triángulo rectángulo a partir de un cateto horizontal de medida 1 y de altura, ¿cuánto? Pues en este caso, si la M es 2, la altura es 2. Fijaos que este 2 es lo mismo que 2 partido por 1. El 1 será este valor y el 2 la longitud del cateto vertical. En el siguiente caso, partimos del 0, 0. Fijaos que 4 es lo mismo que 4 partido por 1. Construimos el cateto horizontal 1 y ahora el vertical 4. Fijaos que si yo solamente tuviera el punto 0n, a partir del valor de m podría obtener este otro punto para poder dibujar la recta. Siguiente información. Siguiente recta. Fijaos, menos 3 es lo mismo que menos 3 partido por 1. La n es 3. Salimos del 0, 3. Cateto horizontal 1 y ahora, como m es menos 3, en lugar de subir, bajamos 3 unidades. Esta es la diferencia con respecto a estos dos casos anteriores. Fijaos que en los casos anteriores subía el cateto horizontal y subimos 2 unidades, porque la m es 2. En este caso, la m es 4, cateto horizontal, subimos 4 unidades. En este, como es negativo, cateto horizontal, bajamos 3 unidades. ¿Y qué ocurría en este caso especial? No veíamos el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la m, ¿cuánto dijimos que valía? 0. Y 0 es lo mismo que 0 partido por 1. Cateto horizontal 1 unidad y ahora el numerador es 0. Ni subo ni bajo. Me quedo aquí. Por eso esta recta es así. Todas las rectas horizontales tendrán como ecuación y igual a un número. Serán rectas en las cuales la m valdrá 0 siempre. El siguiente caso. Fijaos. Os dije que podíais dividir, encontrar la expresión decimal de 3 medios. Y 3 medios es 1,5. 1,5, que es lo mismo que 1,5 partido por 1, dividido por 1. Si está dividido por 1, cateto horizontal 1, y ahora 1,5 hacia arriba porque es positivo. Subimos una unidad y media. Fijaos que la m lo que me está diciendo es las unidades que tengo que subir o que bajar
cuando el denominador es 1. ¿Pero qué ocurre en este caso? ¿Tengo que hacer la división? Pues no necesariamente, porque fijaos que este triángulo que hemos construido aquí, el que tiene como cateto horizontal 1 y vertical 1,5, es semejante a un triángulo cuyo cateto horizontal mida 2 unidades, 1 y 2, y cuyo cateto vertical mida 3 unidades hacia arriba. Es decir, esto me dice las unidades que me desplazo en horizontal y este en vertical, que es lo que hemos estado haciendo en los casos anteriores. Entonces, fijaos, 2 unidades, 1 y 2 en horizontal y 3 en vertical. 1, 2 y 3. Estoy llegando igualmente a un punto de la recta. Yo, para dibujar la recta, me da igual tener 2 puntos que otros 2. O sea, yo tengo que tener 2 puntos, da igual cuáles sean. Puedo tener este y este, o este y este de aquí arriba. El que hemos averiguado utilizando esta información. Y para el último caso, exactamente lo mismo. Fijaos, si encontráis la expresión decimal de menos un tercio, es menos 0,33. Menos 0,33 partido por 1. Me desplazo una unidad en horizontal y bajo 0,33. Siempre partimos del 0n. Eso es lo mismo, fijaos cómo voy a obtener otro punto de la recta. Me desplazo 3 unidades en horizontal y voy a bajar 1, porque el numerador es menos 1. Fijaos, 1, 2, 3 unidades en horizontal y bajo 1. Estoy llegando a otro punto de la recta. Pero es que para dibujar la recta con 2 puntos me llega. Si tengo el 0n, con este otro que acabo de hallar, 1, 2 y 3 y 1 hacia abajo, tendría otro punto que podría dibujar la recta igualmente. Entonces, fijaos la información tan importante que nos da ese valor m. Y ese valor m se llama pendiente. Es la pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque nos dice la inclinación que va a tener la recta con respecto al eje de abscisas, con respecto al eje de las X. Fijaos que si una pendiente es 2, ese triángulo me dice que tengo que tener ese valor me dice que tengo que tener un triángulo rectángulo con un cateto horizontal de medida 1 y altura 2. Si la pendiente es 4, el cateto horizontal será 1 y el vertical será 4. Con lo cual estoy subiendo más. La pendiente de la recta es mayor, la recta estará más vertical. Y la pendiente se expresa de esta forma. ¿Qué nos dice esta formulita de aquí, esta expresión? Lo que me dice la m es lo que varía la y con respecto a lo que varía la x. Este simbolito, significa la variación que sufre la y dependiendo de lo que sufra la x, de la variación que tenga la x. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Cogiendo el quinto caso que vimos en GeoGebra. La pendiente era 3 medios, si os acordáis. ¿Qué quiere decir eso? Que si la x varía 2 unidades, es decir, si yo me desplazo 2 unidades hacia la derecha, la y va a tener que subir 3. Pero 3 medios es lo mismo que 1,5, que lo puedo escribir como 1,5 partido por 1. Y fijaos, el 1,5 es lo mismo que esto, como acabamos de decir. ¿Y qué me dice este cociente? Me dice que si la x varía en una unidad, la y varía en 1,5. ¿No es lo mismo la variación, la proporción? ¿No es la misma? Si me desplazo una unidad en horizontal y subo 1,5,
¿no es lo mismo que si me desplazo 2 en horizontal y subo 3? Estas fracciones son equivalentes, ¿eh? Por lo tanto, representan lo mismo, 1,5. Es decir, que la pendiente la puedo expresar de distintas maneras, pero siempre me dicen lo mismo. Lo que va a subir la y dependiendo de lo que se desplace la x en horizontal. La variación que sufre la y en función de la variación de la x. Otro caso, otro ejemplo. Si la pendiente es 2, eso es lo mismo que 2 partido por 1. ¿Qué me está diciendo eso? Que si la x se desplaza una unidad hacia la derecha, la y tendrá que subir 2. Eso es la información que nos da la pendiente. Pues bien, con estos dos datos, con la m y con la n, conociéndolos, ya podemos dibujar rectas. Y fijaos de qué manera tan rápida. Vamos a representar gráficamente esta recta. La n vale 1, la m, la pendiente, vale 2. Pues hay un punto que está claro, el que me da la ordenada en el origen. Yo sé que esta recta va a pasar por el punto 0, 1, porque la ordenada en el origen es 1. Y ya puedo dibujar ese punto. Y ahora la pendiente es 2. Recordad, 2 es lo mismo que 2 partido por 1. Pues, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme una unidad en horizontal y subir 2, 1 y 2. Con lo cual llegaría a otro punto de la recta que estaría aquí, el punto 1, 3. Pues lo podemos dibujar, ya está. Y con esos dos puntos ya puedo trazar la recta. Como veis, es facilísimo dibujar una recta cuando la tengo escrita con su ecuación explícita. Voy a quitar esto. Vamos a ver otro ejemplo. Y igual a x más 3. Recordad, siempre el primer punto que tenemos que dibujar es el 0n. En este caso, 0, 3. Ya sé que la recta va a pasar por aquí. Y ahora voy a obtener el segundo punto a partir de la información que me da la pendiente. ¿Cuánto vale aquí la pendiente? 1. 1, que es lo mismo 1 partido por 1. Es decir, me desplazo una unidad en horizontal y subo una unidad en vertical. Por lo tanto, llego aquí al punto 1, 4. Pues ese es un punto de la recta que lo puedo dibujar. Y teniendo esos dos, ya puedo trazar la recta. Como veis, es muy fácil. No hace falta hacer ni una sola cuenta, ¿eh? Con esto, con esta información, puede ocurrir que la recta no me la den escrita así, pero yo siempre la podré expresar así. A ver, y igual a menos 2x. ¿Cuánto vale la ordenada en el origen? Pues si no lo hay, es porque es 0. Si es 0, yo sé que va a pasar por el punto 0, 0. Lo dibujo. Y ahora la pendiente es menos 2. Es decir, que si avanzo una unidad en horizontal, ahora tengo que bajar porque la pendiente es negativa. 1 y 2. Llego al punto 1 menos 2. Lo pongo y ahora ya podemos trazar la recta tranquilamente. Ya hemos representado esta recta, igual a menos 2x. Otro ejemplo, igual a 4x menos 3. Vamos a ir un poco más rápido. N menos 3, por lo tanto la ordenada en el origen es menos 3, pasamos por el punto 0 menos 3. Uy, se me quedó antes, perdón. Vaya,
Se me quedó ese punto de antes. Estábamos con este. 0 menos 3, bien. Y ahora la pendiente es 4. A partir de aquí, una unidad en horizontal y subo 3. Eso me da el punto 1, 1. Con esos dos puntos dibujo la recta. Bien, veis que lo estamos dibujando sin hacer ni un solo cálculo. Una pendiente racional. Ordenada en el origen. Menos 2. Punto 0 menos 2. Y ahora, pendiente. Claro, esto si yo lo calculara, si averiguara su expresión decimal, me daría 1, pero es que no necesito hacer ni esa operación. Me desplazo 3 unidades en horizontal, 1, 2 y 3, y ahora subo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, llegamos al punto 3, 3. Con esos dos puntos, dibujamos ya la recta. Como veis, repito, es muy fácil representar una recta con esta información. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que me manden representar esta recta. Claro, ahora ya estos números, estos valores son más incómodos y entonces cuando estemos en un caso de este tipo, no quiere decir que no lo podamos representar con esta manera que hemos visto, pero a veces suele ser más rápido o más cómodo utilizar la segunda otra forma de representar una recta, y es la que vamos a ver. Entonces, como siempre, partimos de la ecuación explícita de la recta y vamos a dibujar esta de aquí, la que comentamos en la diapositiva anterior, igual a 0,27x más 1,38. Evidentemente, la ordenada en el origen es 1,38 y la pendiente 0,27. ¿Qué ocurre? Que representar esto, la ordenada en el origen 1,38, bueno, y después desplazarme una unidad en horizontal y subir 0,27, ¿cuánto de preciso es ese 0,27? Entonces, por eso esta otra manera, pues suele ser sobre todo más cómoda. Y para dibujarla os hago un par de cuestiones. La primera, ¿cuál será el punto del plano por el que pasa esta recta cuando la x es 1? ¿Quién será ese punto? Recordad que para conocer un punto necesitamos saber el valor de la x y el valor de la y. El de la x ya me lo están dando. Me están diciendo que la x tiene que ser 1. ¿Sabrías averiguar el valor de la y? Pues efectivamente, la y aquí la tenemos despejada. Si la x me están diciendo que vale 1, no tengo más que sustituir la x por 1, hacer los cálculos y me dará el valor de y. Con lo cual ya tendré el punto 1, y lo que me saliera de hacer esas cuentas. Y el valor de la y cuando la x es 0, para conocer el punto. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si la x me están diciendo que vale 0, yo puedo averiguar el valor de la y. ¿Necesitamos más puntos para poder dibujar la recta? Recordad, ¿cuántos datos necesitábamos para poder representar una recta? 2. Y esos dos datos pueden ser 2 puntos, pueden ser la pendiente y la ordenada en el origen, que al final me van a proporcionar 2 puntos igualmente, pero no me están dando directamente 2 puntos. Entonces, si nosotros planteamos esto, podemos obtener 2 puntos y ya podríamos dibujar la recta. Pues bien, vamos a hacerlo. La recta es igual a 0,27x más 1,38
Y lo que hemos dicho ha sido que a la x le vamos a dar los valores 1 y 0. Aquí los tenemos. Y para cada valor de ellos hemos encontrado su correspondiente de la y, sustituyendo y haciendo las cuentas, como dijimos. Eso me proporciona o me genera dos puntos. El primero, el 1, x1 y 1,65, es decir, el punto 1, 1,65, que lo podemos dibujar. Claro, aquí el problema cuando hay decimales es la precisión. Este es el 1,65, el 1,67, el 1,63. Bueno, también estamos haciendo una representación no exacta. Pero más o menos para ver por dónde va. Y después tenemos el punto 0,138. Pues lo dibujamos y tenemos aquí ya otro punto. Con esos dos puntos podemos trazar la recta. ¿Solo le tengo que dar a la x el valor 1 y el valor 0? Pues no, le podemos dar cualquier valor que queramos a la x. Fijaos que una recta, salvo que sea vertical, cualquier punto de la recta va a tener su correspondiente x que está en el eje de abscisas. Y siempre esa recta va a pasar por todos los valores de x. Una recta tiene infinitos puntos, infinitos valores de x, y esos infinitos valores de x son estos. Repito, excepto las rectas verticales, que ya se estudiarán en otro momento. Entonces, la segunda manera de representar una recta es con lo que se llama una tabla de valores. Haciendo una tabla de valores, le damos dos valores a la x, los que queramos, obtenemos sus correspondientes valores de y con eso ya tengo el primer punto y el segundo punto. Y con ello lo representamos y trazamos la recta. Pues bien, espero que os haya quedado claro. Nosotros vamos a trabajar sobre todo la primera de las formas porque no nos exige ningún cálculo y porque es mucho más rápido que la otra.